¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy debemos lamentar la partida de Fernando Valenzuela, sin duda el mejor beisbolista en la historia de México. También la celebración del Día del Médico, el día de hoy. Con esto a mi padre, allá en el cielo. Felicidades, padre. Ya ven por mí. Y desde luego también el término o el concepto de supremacía constitucional del cual se habló en la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, conferencia del pueblo. Con esto nos vamos, no sin antes esperar de ustedes un gran like para que cada vez seamos más en este espacio con su suscripción, además con el dejar un comentario sobre lo que aquí estamos compartiéndole. En YouTube, ya sabe, arroba Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, TikTok, arroba Monroe-HER, y desde luego en Facebook y otras aplicaciones donde siempre nos acompañamos. Pues sí, en un homenaje que se le hizo a Fernando Valenzuela, la mañanera de la doctora Sheinbaum, pues se recordó a este beisbolista histórico, muy querido por la afición mexicana. Se provocó en aquellos momentos de su grandeza como beisbolista la fernandomanía. Murió este martes a los 64 años de edad, muy joven me parece, y por eso se destacó un video donde aparece Fernando Valenzuela luego de recibir del expresidente, nuestro presidente histórico Andrés Manuel López Obrador, pues el Premio Nacional del Deporte en su modalidad de trayectoria, destacada por el deporte en el deporte mexicano. Recuerden que recibió el Cy Young, fue campeón de la Serie Mundial de Béisbol en el 81 y en el 88 con los Dodgers de Los Ángeles. Y por otro lado, pues la doctora Sheinbaum también mencionó el día del médico, y no se le olvida a ella ni a nadie ni a todo México la participación que tuvieron nuestros médicos, nuestras doctoras como héroes y heroínas de esta noble profesión. Dijo la doctora Sheinbaum: siempre vamos a trabajar para que tengan las mejores condiciones de trabajo en las instituciones públicas de salud. Y nos vamos a lo que es el tema de estos días, la renovación del Poder Judicial, pues el tanto ataque de la ultraderecha mexicana a través de la oligarquía y como proyección para estar como arrietes golpeteando, así como lo hicieron con López Obrador ahora con la doctora Sheinbaum. Pues Morena eliminó eh, un artículo importante sobre control de convencionalidad en la iniciativa que presentaron de supremacía constitucional. Dice la doctora Sheinbaum que al confirmar esta propuesta, esta iniciativa, solamente incluye la modificación al artículo 61 en su inciso 1 de la ley de amparo. Entonces dice, primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta del artículo 61 en el inciso 1, que para que quede no solamente en la ley de amparo, sino bien especificada en la Constitución para favorecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Y es una propuesta de Morena y de sus aliados, pues es pasar de lo que está en la ley a elevarlo a rango constitucional, ahora que la ignorancia o la mala fe de juezas y jueces en contra de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, y que no entienden que no pueden, no entienden que no pueden entrometerse en asuntos de amparos en contra de una reforma constitucional que ya es así, eso, constitución. La presidenta, por otro lado, pues tuvo un encuentro interesante con el hombre más rico de México, creo que de toda América Latina, cuando menos, Carlos Slim. Detalló que no hablaron en particular de las empresas del señor Slim, salvo donde hay inversiones actuales en asociación con algunas otras empresas en el puerto de Salina Cruz. Me imagino que es el tren interoceánico. Se hablaron de los avances y el interés que se desarrollen, y asimismo destaca que también hablaron sobre cómo Carlos Slim, ve al país,
sobre la importancia de la inversión privada y a su vez sobre el programa de impulso a la relocalización y desarrollo regional de su gobierno. Subraya que le pidió al señor Slim, a Carlos Slim, apoyo para el proyecto de impulso a la inversión privada en el sector de la infraestructura pública para el desarrollo del país, a lo que ya contestó en entrevista con reporteros el señor Slim, pues que hay muy buenas oportunidades de desarrollo económico, de impulso empresarial en este gobierno de la doctora Sheinbaum, como ya lo hubo con Andrés Manuel López Obrador. Y caso contrario, en el otro extremo está el de un maleante de cuello blanco, protegido por el Poder Judicial, como es Ricardo Salinas Pliego, porque ahora resulta que por culpa del Poder Judicial se tiene una demanda en contra del gobierno mexicano por adeudos de Carlos Salinas Pliego. Ahora resulta, luego de que trascendió que dos fondos de inversión en Estados Unidos o de Estados Unidos iniciaron un arbitraje allá contra México a raíz de la negativa, de la negativa de Ricardo Salinas Pliego de pagar adeudos que mantiene TV Azteca. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum explica que es una demanda de empresarios en Estados Unidos, dado que el Poder Judicial en México le da la razón al magnate, a este delincuente de cuello blanco, Ricardo Salinas Pliego, para que no pague lo que debe allá en Estados Unidos. Entonces dice la doctora Sheinbaum, México ahora resulta que es responsable conforme al derecho internacional por ese uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca. México pues se ha negado a comprometerse con los inversionistas en los que debería ser un objeto común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal. Entonces, la doctora Sheinbaum leyó sobre esta demanda contra México provocada por un corruptísimo Poder Judicial que defiende a este magnate en contra de su obligación de pagar impuestos en México, pero allá también lo defiende desde aquí para que en Estados Unidos no pague lo que debe. Entonces, por eso la reforma al Poder Judicial, por eso y muchas cosas más, como diría la canción, donde Claudia Sheinbaum también criticó esta notificación que hizo la jueza Nancy Juárez sobre la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Esta tipa Nancy Juárez, resulta que pues la presidenta criticó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pues sí, efectivamente recibió un código QR, pero este no funciona con el fin de recibir la notificación o la eliminación o notificación sobre la eliminación de la reforma del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, por tanto, pues dijo que se tuvo que pedir a un notario público que verificara, que certificara que el QR efectivamente no funciona y que se confirme que la Presidencia de la República no ha sido notificada por tal motivo de la orden de la jueza Nancy Juárez Salas. Luego también confirmó la detención de otro maleante que es allegado a Norma Piña, trabajaba en el Poder Judicial, o sigue trabajando, Ricardo Márquez Blas, quien allí se presume que es brazo derecho de Norma Piña. Explica que la aprehensión se realizó por la Fiscalía de la Ciudad de México a raíz de una denuncia por delitos sexuales por parte de una joven. Márquez Blas es señalado por ser persona de confianza, como decimos, de la ministra Norma Piña, pero a pesar de que actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pasado, pues fue un fiel colaborador de, adivinen de quién, de Genaro García Luna. Bueno, pues ahí están las cosas. En otras informaciones, Claudia Sheinbaum confirmó que efectivamente, a pregunta de un reportero, México sí está ayudando de manera humanitaria a Cuba por apagones en la isla luego de huracanes y se evalúa si se apoya con combustible. La presidenta dijo que la Comisión Federal de Electricidad está ya en contacto a través de la Cancillería para ofrecer ayuda técnica y la evaluación, como les decía, de si es necesario apoyar o no con combustible a la isla. Siempre dijo México ha dado ayuda humanitaria. Saben todo mundo que nosotros estamos en contra del bloqueo a la isla impuesto por Estados Unidos y por eso nosotros vamos en auxilio de Cuba cuando lo requiera
pues precisamente un pueblo hermano como es el pueblo cubano. Y ya se confirmó la detención del autor material, no el intelectual, el material del asesinato del padre Marcelo Pérez allá en Chiapas, una detención del presunto responsable, dice la doctora Sheinbaum, de este homicidio. Lo hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Entonces se le pidió al representante de la Fiscalía General de la República que entrara en contacto con la Fiscalía Estatal para que no se vaya a romper el hilo de las investigaciones y en todo caso que mejor se asumiera el papel de coadyuvante la Fiscalía General de la República con la Fiscalía del Gobierno de Chiapas. Y algo que vamos a platicar después, que es interesante, dice la doctora Sheinbaum que ella es protectora de los animales y pues va a asumir como el asunto de las corridas de toros, dice la doctora. En este caso recuerda que próximamente viene la reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para protección de los animales y ahí tienen que venir las leyes secundarias. Si bien admite que hay quienes defienden las corridas de toros, que son muchos, es una gran afición, opina que estamos ya en un momento de revisar todo este asunto y en todo caso si hay personas que viven de estas prácticas pues buscar una orientación distinta porque pues esto ya no se va a permitir. Con esto me despido. Gracias. Buenas noches.